Hola, muy buenas tardes. Bueno, acá seguimos con la Musa DD315, batería electrónica. Darío me preguntaba cómo hacer para generar un sonido en cada pad, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a mostrar eso. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y entendible posible. Para grabar un set, primero tenemos que ir al 46, porque del 46 al 50 se puede grabar el set. Luego, si queremos cambiar el sonido del redoblante, vamos a Voice. Apretamos Voice y ustedes fíjense que ahí me marca el número del redoblante. Lo mismo en cada pad. En este está el 6,7, el 6,8. En el redoblante tenemos el 2,5. Entonces empezamos a seleccionar. Ven que va cambiando el sonido. Pero no solo le podemos poner redoblante, sino le podemos poner cualquier sonido que queramos. Este es el aro, ¿no? Vamos a dejar este. Ahora yo quiero que quede este. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo siguiente. Sabe, empieza a titilar en el 46, pero le podemos dar que lo deje en el set 47, en el set 48, en el que nosotros queramos, hasta el 50. En el que nosotros queremos ahora es en el 46. Sabe, y ya queda. Ahora quiero cambiar el tono, hacemos lo mismo. Vamos a Voice, ¿no? Y ahí le buscamos otro sonido. El sonido que nosotros queramos, ¿no? Le queremos dejar ese, hacemos sabe en el set que estamos creando, que es el 46, y sabe otra vez, y queda. Lo mismo para todos los pads, inclusive el high, el pie del high y el redoblante. Entonces recordemos nuevamente, Voice, elegimos el pad, y ahí vamos buscando el sonido. Nos gusta ese sonido, sabe que es guardar, y sabe otra vez, y ya queda guardado en el set 46. Ahora, estas lucecitas indican qué pad estamos tocando. Cada vez que tocamos un pad nos marca qué es lo que estamos tocando. Y así fue que creé el set 48, que como ustedes saben es de cumbia. El set 49, este es para una murga. Puse en el bombo un tambor. Otra cosa que tiene la batería es la sensibilidad. Fíjense cómo suena si tocamos en el borde y despacio, y si le aumentamos la intensidad y nos vamos acercando al centro del pad. Eso es lo bueno que también tiene, que la sensibilidad. Si querés tocar suave o fuerte. Bueno, espero que haya quedado entendible el video, que tanto Darío como los demás puedan cambiar y armar su set. Y bueno, cualquier consulta nos escriben un comentario preguntándonos. Espero que les haya servido y hasta la próxima.